No, bueno, me espero a que termine su... Para tener una comprensión, ¿Una qué, perdón? una comprensión profunda de este texto, habría que ver otros textos más de Freire. La pregunta es si qué textos son los más próximos para eso, porque leyendo esta parte en la que vamos a entrar, que también me parece bastante compleja. Claro, sí, sí lo es. Sí, me dio la impresión de que sí es necesario conocer un poquito más del modo de pensamiento de Freire para entender la profundidad. No sé, a lo mejor hay cosas que hay que ver en otros textos. Bueno, yo creo que el más cercano a este es el que se llama el pensamiento, el que vimos el semestre pasado. ¿Sí? Y hay otro que se llama Comentarios sobre sentido y denotación. Ese también son dos textos muy cercanos a este. ¿Dónde colocaría acá? Porque lo que acabamos de ver presenta discusión con el idealismo y el escepticismo, ¿no? Y cómo habla ahora de lo que conocemos, de partir de lo que podemos conocer, o cómo habla, digamos, ¿no? Y Kant, ¿dónde quedaría? Si, o sea, o dónde lo metería Freire. Pues miren, en filosofía de las matemáticas, él quería ir en contra de Kant. Porque para Kant la matemática, o la aritmética en particular, se componía de juicios sintéticos a priori. Y Frege rechaza eso, él decía que eran analíticos a priori, ¿no? Y su intento de fundamentar la matemática en la lógica pues iba en esa dirección. ¿Y en este artículo todavía contra Kant? Sí, todavía. Sí, fue hasta el final de su vida que regresó a la postura kantiana en filosofía de las matemáticas, ¿no? Pero sí. Aunque Frege era más matemático que Kant. Bueno, claro, él era matemático de profesión. Él no era filósofo de origen, ¿no? Sino matemático, más bien. Y por otro lado, yo creo que en cuanto a la filosofía del lenguaje, a mí me parece que en cierto sentido Frege es muy kantiano en estas cosas que estamos viendo precisamente, ¿no? De filosofía del lenguaje. Porque hay una lectura de Kant que casa muy bien con lo que yo les he dicho del sentido en Frege, ¿no? De que, digamos, hay un mundo fuera de nosotros. En esa lectura Kant no es el idealista que a veces pinta, ¿no? Sino es realista en cuanto a que sí hay un mundo. Pero nosotros, el conocimiento que tenemos de él es el resultado de, digamos, de que nos proporciona nuestro aparato cognitivo sobre ese mundo. Lo que le podemos conocer es el resultado de ese intercambio, ¿no? O una relación cognitiva que tenemos con el mundo. Y eso es perspectivista. Y se acuerdan que la noción de sentido, tal como la hemos pintado aquí, pues es perspectivista también, ¿no? Entonces aquí da la impresión de que Frege fuera un continuador de Kant en este tema. Yo a veces pienso como si Frege hubiera puesto en términos de filosofía del lenguaje lo que Kant expresó en epistemología y en metafísica, ¿no? Entonces eso es interesante y es así, ¿no? Pero pues yo creo que sí tiene mucha influencia kantiana Frege, ¿eh? Ya sea para rechazarlo en filosofía de las matemáticas, bueno, y después lo volvió a aceptar, o en estas cosas del sentido que dice. Con Kant, contra Kant y luego de vuelta a Kant. Ajá. Sí, eso en filosofía de las matemáticas,
Sí, primero antikantiano y luego kantiano. Y en estas cosas de filosofía del lenguaje yo creo que siempre fue kantiano. ¿No? Ahí sí no cambió. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Pues vamos a entrar a un nuevo tema entonces hoy, que es sobre el sentido y la denotación de las oraciones aseverativas. Entonces, esto empieza en la página 10, segundo párrafo, y les comentaba que termina en la 13. Y esta es una argumentación pues algo larga, en donde Frege pretende demostrar que las oraciones aseverativas también tienen sentido y denotación. Su sentido, dice Frege, es el pensamiento que expresan. Y su denotación es un valor de verdad, que sería lo verdadero o lo falso. Entonces lo que hace Frege es argumentar a favor de eso. Y pues, el sentido de una oración es el pensamiento que la oración expresa. Y la denotación, un valor de verdad, lo verdadero o lo falso. Y bueno, lo que hace Frege es sobre todo argumentar a favor de dos cosas, ¿no? En estas páginas que vamos a ver, que las oraciones aseverativas sí tienen denotación y que esa denotación es un valor de verdad. Eso es lo importante aquí, ¿no? Lo de que tienen sentido, pues prácticamente lo da por sentado, no lo argumenta gran cosa. Y en el caso de los nombres propios genuinos y las descripciones definidas era al revés. Da por sentado que tienen denotación y lo que trata de demostrar es que tienen sentido. Y en ambos casos, estas secciones, digamos, esta es la segunda gran sección de todo el artículo, ¿no? La primera gran sección, pues es hasta esta página, hasta los dos primeros renglones de la página 10, y versa sobre el sentido y la denotación en nombres propios genuinos y descripciones definidas. Y en la página 10 empieza la parte más larga de todo el artículo, que es sobre el sentido y la denotación de las oraciones aseverativas, que llega prácticamente hasta el final del artículo. Todo eso, ¿no? Porque va recorriendo muchos temas relacionados con el sentido y la denotación de las oraciones. Eso lo pueden ver en el índice que les... bueno, yo no se los proporcioné, pero estaba en el Moodle, ¿no? Ahí está el índice y ahí se ve esto que estoy diciendo. Prácticamente el artículo tiene una conclusión final muy breve de todo el artículo, que está en la página... en la página última, que es la 27, si igual no, como ya está muy luido mi artículo, pero creo que termina en la 27, ¿no? Y el último párrafo son las conclusiones de todo el artículo. Entonces esto de las oraciones aseverativas va desde la página 10 hasta la página que dije 27, ¿no? Y el último párrafo es una breve conclusión que cierra ya todo el artículo. Bien, entonces les decía que esta es la parte más larga de todo el texto, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a verla, entendiendo que lo que va a tratar de hacer es pues demostrar que las oraciones aseverativas tienen denotación por un lado, por otro lado que la denotación es un valor de verdad, lo verdadero o lo falso, y luego va a caracterizar a lo verdadero o lo falso como objetos y va a rematar hablando de lo que es juzgar y de los juicios, que son los juicios para él, ¿no? Es el contenido de la 10 a la 13.
Bien. Pues lo primero que dice Frege, empieza a, pues ya a argumentar, ¿no? Y el primer argumento es para decir que las oraciones tienen sentido y que ese es el pensamiento que las oraciones expresan. Y cuando decimos oraciones, son oraciones aseverativas, es decir, son las que afirman o niegan algo, que establecen hechos, pues. Entonces vamos a ver cuál es el primer argumento que presenta y es ese, ¿no? Se lleva, digamos, pues un poco menos de la primera mitad de esa página 10. Vamos a leerlo. Y empieza pues prácticamente en el renglón 4 del segundo párrafo de la página 10. Después de un punto y seguido, en el renglón 4 empieza diciendo: una oración contiene un pensamiento. Vamos a leer eso. ¿Quién trae el texto que lo pueda leer? ¿Lo lees, por favor? Sí. Yo te digo dónde pares. Sí. Una oración contiene un pensamiento. Debe considerarse este pensamiento como el sentido o como la denotación de la oración. Supongamos por el momento que la oración tiene una denotación. Si reemplazamos una palabra de la oración por otra que tiene la misma denotación, pero diferente sentido, esta sustitución no puede afectar la denotación de la oración. Sin embargo, podemos ver que en un caso tal el pensamiento ha sido alterado. Por ejemplo, el pensamiento contenido en la oración, la estrella matutina es un cuerpo iluminado por el sol. Difiere del que contiene la oración, la estrella vespertina es un cuerpo iluminado por el sol. Todo aquel que no supiera que la estrella vespertina es la estrella matutina podría sostener que un pensamiento es verdadero y el otro falso. Por lo tanto, el pensamiento no puede ser la denotación de la oración, sino que debe ser concebido como su sentido. Bueno, hasta aquí termina este argumento, ¿no? Termina con la conclusión de ese por lo tanto. Dice: el pensamiento no puede ser la denotación, sino tiene que ser el sentido. Entonces, ¿se acuerdan que Frege ya nos había dicho que estas frases, por ejemplo, la estrella matutina y la estrella vespertina, pues tienen sentidos distintos, pero la misma denotación? Y entonces propone estos intercambios de sustituciones, que lo hace también cuando habla de que las oraciones tienen denotación. Nada más que aquí lo que hace Frege, de una manera muy ingeniosa, es decir, bueno, a ver, vamos a intercambiar palabras en oraciones que tengan sentido distinto, pero la misma denotación. ¿Sí? Y dice, pues el ejemplo que él pone, ¿no? De que la estrella matutina es un cuerpo iluminado por el sol. Si intercambiamos esa frase por la estrella vespertina, que ya nos había dicho que tiene la misma denotación pero distinto sentido, dice Frege que el pensamiento, el sentido, o lo que entendemos por toda la oración, se ve afectado, aunque no haya habido cambio de denotación, porque hubo cambio de sentido entre los dos términos, ¿sí? Entonces dice aquí el pensamiento que expresa la oración se alteró. Por lo tanto, dice, el pensamiento que expresa la oración debe ser concebido como su sentido. Y serían dos pensamientos distintos, ¿no? Y lo que él cita como evidencia es una gente que no supiera que la estrella matutina es la estrella vespertina, podría decir que una oración es verdadera y la otra falsa, o que el pensamiento que una de esas dos oraciones expresa es verdadero y el otro falso, la otra falsa. Y para él esto es una prueba, digamos, de que la oración
por un lado tiene sentido y que este sentido es el pensamiento que la oración expresa. Y acuérdense que todo lo que habíamos visto relacionado con el sentido de nombres genuinos y descripciones definidas, hay que trasladarlo aquí. ¿En qué quiero decir, no? Que pues los pensamientos que expresan las oraciones suelen ser contextuales, como los sentidos de los nombres propios, por ejemplo, lo son, o las descripciones definidas. ¿Sí? Entonces muchas veces para que captemos el pensamiento que una oración expresa, tenemos que recurrir a un contexto. Y si no hay contexto, no hay pensamiento. Por más que algo entendamos de la oración, ¿no? Sí, entonces tenemos que pensar que todas las cosas de contextualidad que habíamos visto sobre el sentido y la denotación de los nombres genuinos y las descripciones definidas, hay que aplicarlo aquí también. Es decir, que el pensamiento de las oraciones, el pensamiento que expresan, suele ser muy contextual. Y es lo que entendemos, digamos, el pensamiento que la oración expresa, es lo que entendemos una vez que hemos entendido la oración ya contextualizada. Es la comprensión que tenemos de la oración, pero en su contexto apropiado, ¿no? Sí. Ese sería el pensamiento que expresa. Contenido objetivo del pensamiento puede decirse que puede ser, como implica el contexto, puede ser conceptual. Bueno, no es lo que Frege llama contenido conceptual en la conceptografía, ¿eh? No sé si te estabas acordando de eso. ¿Sí era eso? ¿Lo relacionabas con eso? Porque ahí usa Frege esa frase, ¿no? Lo de contenido conceptual. Entonces, por contenido objetivo, nos tenemos que limitar al contexto. Bueno, a ver, espérame, porque hay dos cosas, ¿no? Lo que Frege llama contenido conceptual en la conceptografía tiene que ver con lo que aquí se llama la denotación. Está muy relacionado con eso, ¿no? Es lo que determina las condiciones de verdad, digamos, de las oraciones, el contenido conceptual, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú dices la estrella matutina es un cuerpo iluminado por el sol, su contenido conceptual te lo da el planeta Venus y la propiedad de ser un cuerpo iluminado por el sol. Eso es lo que determina el valor de verdad. Bueno, el predicado sería ser un cuerpo iluminado por el sol, pero el contenido conceptual te lo da tanto Venus como el predicado. Porque eso es lo que determina las condiciones de verdad de la oración, si es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, las dos oraciones que pone aquí como ejemplo, las dos tienen, pensando en la conceptografía, tienen el mismo contenido conceptual, porque tienen las mismas condiciones de verdad. Es decir, lo que las hace verdaderas o falsas, bueno, en este caso sería verdaderas a ambas, es la denotación de las palabras que incluyen las oraciones, no el sentido. En cambio, aquí el pensamiento es algo más complejo, porque dicho así como lo decíamos hace un momento, es lo que tú entiendes de una oración cuando la entiendes en contexto, lo que tú captas de la oración, ¿no? Sí. Y puede ser que no entiendas lo mismo por las dos oraciones. Si no sabes que la estrella matutina es la estrella vespertina, como dice Frege, podrías pensar que uno de los dos pensamientos es verdadero y el otro falso. Sí, que es lo que dice aquí. Sí, entonces las cuestiones de contenido conceptual de la conceptografía están más relacionadas con lo que es la denotación en este texto, ¿no? No con el sentido. Bueno.
Entonces, recordar que el pensamiento que una oración expresa, en tanto que es su sentido, pues incluye todo lo que veíamos, ¿no? Incluye el significado lingüístico de la oración y todos los factores contextuales que nos permiten entender de qué está hablando la oración, qué está afirmando, de qué hecho se trata, el que, digamos, que tiene que ver con lo que está expresando el sentido de la oración, ¿no? Y esto es también muy perspectivista, así como veíamos que el sentido de los nombres propios, como Aristóteles, ¿se acuerdan del ejemplo, los ejemplos que daba Frege, ¿no? Sí, los ejemplos eran el sentido del nombre Aristóteles puede ser el maestro de Alejandro y el discípulo de Platón, o el maestro de Alejandro Magno que nació en esta gira. Sí, y eso es, digamos, eso incluye a Aristóteles mismo bajo una descripción, que es la que nos da la descripción definida, o las dos descripciones que mencionamos, ¿no? Es la denotación bajo un modo de presentación. Entonces todo eso también está presente aquí, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento que contienen las oraciones. Nos dice Frege, pues, el pensamiento no se puede concebir como la denotación de la oración, sino como su sentido. Bueno, y luego ya empieza con la denotación. Ya empieza a argumentar a continuación que las oraciones también tienen denotación, no solo tienen sentido, las oraciones aseverativas, y que la denotación es un valor de verdad. Y esto va a empezar, pues ya prácticamente cuando termine este argumento. Y está muy claro el texto, ¿no? Una vez que terminó de dar ese argumento, donde concluye que el pensamiento no puede ser la denotación de la oración, sino que debe ser concebido como su sentido, y ahí hay un por lo tanto muy claro, que nos está indicando que se está concluyendo eso. Ahí termina ese fragmento del texto, y viene un cambio de tema dentro del mismo párrafo. Ya va a empezar a hablar de la denotación, y con las preguntas que hacen no se da cuenta clara de eso. Porque dice, ¿qué diremos de la denotación? ¿Tenemos siquiera derecho a formular la pregunta? ¿Es posible que una oración tenga solo sentido pero no denotación? Pues con todas esas preguntas ya introdujo la idea de que ahora va a hablar de la denotación de las oraciones. Y lo que va a hacer es argumentar que sí tienen denotación y que este es su valor de verdad. Fíjense que, por cierto, Frege siempre es muy cuidadoso. Cuando cambia de tema, él de inmediato le advierte a su lector que ya va sobre un nuevo tema. Siempre lo hace. Y eso a mí me facilitó mucho hacer el índice que les proporcioné. Y cuando uno va viendo todos esos cambios de tema en el texto, uno puede armar ese índice. Porque él siempre lo dice con toda claridad, ¿no? Incluso aquí, aunque es un solo párrafo, todo esto, como cambió de tema a la mitad del párrafo, pues nos está diciendo que ya viene otra cosa. Y fíjense cómo empezó la página 10. Esto es para que pesquen estas cosas cuando lean y no las pasen de largo, porque es muy fácil leer cualquier texto, no solo de Frege, y pasar de largo los cambios de tema y no darse cuenta cuando un autor ya cambió de tema. 3 páginas después dicen, híjole, es que ya dejó de hablar de lo que estaba hablando y dónde vino el cambio, cuando lo hizo, ¿no? Como que ya está hablando de otra cosa y ni cuenta me di a qué horas cambió de temática el autor, ¿no? Entonces, los autores que son cuidadosos siempre le indican a su lector que van a cambiar de tema, ya sea porque ponen subtítulos
y eso es muy, muy explícito y muy preciso. O que Frege que no usa ningún subtítulo en todo el texto, pero él sí va introduciendo frases que te van diciendo cómo va cambiando de temas. Por ejemplo, vamos a regresar a las primeras líneas que no leímos de este párrafo. Fíjense lo que dice. Eso, a ver, léelo, por favor. Sí, léelo. Hasta aquí podemos considerar la denotación de las expresiones palabras, signos que hemos denominado nombres propios. Ahora nos ocuparemos del sentido de la denotación de las oraciones aseguradas. Fíjense, ahí está muy claro cómo cambia de tema. Y además nos dice de qué tema se ocupó en las páginas anteriores. Y cuando dice hasta aquí solo hemos considerado, quiere decir que desde el principio hasta aquí habló de ese tema. ¿Sí? Entonces aquí hay un seccionamiento. Todas las páginas anteriores a la página 10 estaba hablando, y él aquí lo dice con sus palabras, sobre el sentido y la denotación de los nombres propios. Y a partir de la página 10 va a empezar a hablar sobre el sentido y la denotación de las oraciones aseverativas. Entonces aquí hay un gran cambio de tema en todo el artículo, ¿no? Dicho en 4 líneas de una manera muy fácil de captar y de entender, ¿no? Entonces vuélvanse ustedes lectores más finos de los textos cuando los lean, y fíjense cuando un autor cambia de tema, porque eso les va dando la guía de cómo está estructurado y armado todo un texto, ¿sí? Cómo se van sucediendo los temas uno tras otro. Y eso les da el esqueleto les da todo el esqueleto del texto, ya sea que tenga subtítulos o no los tenga. Bueno, para textos de tipo argumentativo como este. Yeah. Bueno, depende cómo escriba un autor, ¿no? Porque para que un autor te vaya indicando cómo va cambiando de temas, no tiene que ser necesariamente argumentativo el texto, ¿no? Si es cuidadoso y generoso con su lector, cualquier autor le va dando a entender o diciendo que vienen cambios de tema, ¿no? No necesita ser, digamos, analítico como Frege, ¿no? Cualquier escritor de cualquier tendencia, si es, digamos, considerado con su lector, pues le va indicando cuándo va cambiando de temas. Profesor, aquí ya se puede decir que este es el método analítico, ¿no? De Frege. Bueno, esto ya es filosofía analítica, Frege la fundó, usando la lógica como herramienta de análisis filosófico. Él fundó el método analítico de hacer filosofía, que emplea mucho la lógica en la argumentación filosófica, ¿no? De hecho, eso lo hizo, este artículo es de 1892, pues ya en textos anteriores ya lo había hecho. De hecho, en la conceptografía, aunque es un libro de lógica, pues ya se ve eso, ¿no? De 1879. Luego está el otro libro de, ¿cómo se llama? Los fundamentos de la aritmética, que es muy filosófico. También. Y ahí está haciendo análisis filosófico dentro del área de filosofía de las matemáticas, como parte de este proyecto, ¿no? Pero como su finalidad es demostrar que la aritmética es en el fondo matemáticas, la aritmética es lógica, pues él ya tenía la lógica ya a la mano, en los fundamentos de la aritmética, ¿no? Y todo iba encaminado en esa dirección. Si entonces, por ejemplo, cuando un autor no es generoso con su lector y no le va diciendo cómo va cambiando de temas, uno mismo lo puede pescar en los cambios de tema, hasta haciendo una especie de mero análisis estadístico, ¿no?
del modo siguiente, ¿no? Cuando un lector escribe páginas alrededor de un tema, las frases o palabras que enuncian ese tema suelen figurar varias veces, ya sean sinónimos o palabras o frases equivalentes, ¿no? Y cuando viene un cambio de tema, como que la frecuencia de la aparición de esas palabras baja mucho y empiezan a ser más frecuentes otras palabras que van alrededor del nuevo tema, ¿no? Frases o palabras. Sí, entonces, cuando hay cambios de tema, las frases relacionadas con el tema anterior empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer las nuevas, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que hay un cambio de tema. Y esto les va a enseñar a ver un texto en su estructura, ¿no? O sea, que no lo lean nada más como que pues, lo leí de principio a fin y ni entendí cómo está organizado el texto, ¿no? Esto que yo les digo se puede hacer en lecturas rápidas de los textos. Por ejemplo, detectar la estructura. Normalmente una lectura rápida puede servir para detectar justamente cómo está estructurado todo un texto en cuanto a la sucesión de temas. Porque eso implica nada más ir viendo estos cambios, ¿no? Aunque no entiendan bien el contenido de cada parte del texto, simplemente se van dando cuenta de dónde hay cambios, viendo estas frases. Cuando un autor dice, hasta aquí me he ocupado de esto, ahora me voy a ocupar de aquello. Ahí hay un cambio, ¿no? Y dentro de los mismos párrafos también, ¿no? Aquí Frege va a empezar a hablar de la denotación. Ya no habla del sentido de las oraciones. A la mitad del párrafo él mismo nos está dando a entender, ya voy a hablarte de otra cosa, ¿no? Entonces estas frases, como normalmente son muy fáciles de entender, uno las puede captar en las lecturas rápidas. Y también los cambios de frecuencia de palabras, ¿no? Sí, cuando las palabras giran alrededor de un tema, pues suelen ser ciertas palabras. Cuando viene el cambio de tema, esas palabras van desapareciendo y aparecen las nuevas, que giran alrededor del nuevo tema. Y para eso no hay que tener una comprensión profunda de lo que el autor dice. Nada más es ir viendo, por ejemplo, estos cambios estadísticos de frases. Aunque no entiendan el contenido, esto se puede pescar en lecturas rápidas. Y así se van dando cuenta de la estructura de un texto. Y se empiezan a compenetrarse de él. ¿Sí? Es como empezar a meter un pie dentro de un texto por más difícil que sea. Sí, si lo leen rápido varias veces y no tiene índice o subtítulos como este, uno puede ir armando el índice y se da cuenta de cómo está estructurado todo el texto, aunque no lo haga uno de manera muy precisa, ¿no? Pero más o menos. Y si se acostumbran a leer así, cada vez lo van a hacer con más habilidad. Y se pueden dar cuenta en lecturas rápidas de cómo está armado un texto aunque no lo entiendan en profundidad. Son los primeros acercamientos en lectura rápida. Y ya que tienen idea de cómo está estructurado todo un texto, si tienen que entenderlo a fondo o les interesa, ya lo pueden ir leyendo con calma y con cuidado, en lecturas más detenidas. Pero ya tienen una idea de cómo va cambiando de temas, cuáles son los temas que se abordan, se van acostumbrando al lenguaje del autor, cómo habla, cómo escribe, cuáles son los conceptos que emplea o los términos. Y entonces es un primer acercamiento a un lector, a una lectura. Y esto se puede hacer con cualquier texto, no necesariamente con textos de este tipo. Entonces son maneras de empezar a meter un pie adentro de un texto, ¿no? Bien, pero vamos al tema que nos está ocupando, ¿no? Ya viene la denotación de las oraciones. Fíjense, aquí Frege se da cuenta de que decir que una oración tiene denotación es, como dicen algunas gentes, un sapo difícil de tragar.
¿no? Por las preguntas que hacen, ¿no? Porque fíjense lo que dice, ¿no? Tenemos siquiera derecho a formular la pregunta sobre la denotación de una oración, es decir, si tiene denotación una oración. ¿Es posible que una oración tenga solo sentido pero no denotación? O sea, él se da cuenta de que esto que va a decir es medio chocante a la intuición lingüística, ¿no? De que las oraciones tengan denotación, así como los nombres propios. Así como cuando decimos Juan Pérez, y ahí tenemos a una persona, ¿no? De carne y hueso que es Juan Pérez. Pues, ¿cuál sería la denotación de una oración, no? Sí, perdón. No, es que si es primero habla que hay oraciones que tienen sentido, pero no de notación. Y luego hay donde dice que tienen denotación, pero no sentido. Entonces hay oraciones que no tienen. No, pero eso no lo dice, que tengan denotación, pero no sentido, no. O sea, hay unas que tienen sentido, pero no denotación, y pone un ejemplo, la de Odiseo. Pero él no diría que, no, pero él no diría que una oración tiene denotación, pero no sentido. Porque cuando una oración no tiene sentido, no está expresando ni enunciando ningún hecho. No está hablando de nada. Entonces no puede tener denotación. Si eso no lo dice en ningún lado, si lo creíste leer en algún lado es que malentendiste el texto. No, tampoco lo de entender. Pero bueno, vamos a continuar aquí, ¿no? Sí, vamos a continuar, porque aquí viene otro argumento, ¿no? Sí. Sin duda se puede suponer que tales oraciones existen, así como hay partes de oraciones que tienen sentido, pero no de. A ver, aquí está hablando de las oraciones que tienen sentido, pero no de notación. Cuando dice, se puede suponer que estas existen, está pensando en esas oraciones, ¿eh? Sí. Que tengan sentido, pero no de notación. Ok, entonces vuelve a leer mejor para que quede claro de qué está hablando cuando dice eso de esas oraciones, ¿no? Sin duda se puede suponer que tales oraciones existen, así como hay partes de oraciones que tienen sentido, partes de oraciones que tienen sentido, pero no de notación. Las oraciones que contienen nombres propios sin denotación son de este tipo. La oración: Odiseo fue arrojado a los rayos de Ítaca mientras se encontraba profundamente vacío, tiene indudablemente un sentido. Pero, puesto que es dudoso que el nombre de Odiseo figure en ella el nombre, es también dudoso que la oración tenga denotación. Ok, entonces miren, vamos a detenernos un poquito aquí, ¿no? Aquí está hablando de oraciones, dice Frege, que tienen solo sentido pero no denotación. Y el ejemplo que pone es este de Odiseo, fue arrojado a las playas de Ítaca mientras se encontraba profundamente dormido. Como ahí el nombre no tiene denotación, sin embargo, dice Frege, la oración tiene sentido. Pero el nombre no tiene denotación, entonces sería de esperarse que la oración tampoco tenga denotación. Si es que las oraciones tienen denotación, ¿no? Esta no lo tendría. Ok, vamos a continuar a donde te quedaste. En sin embargo, ¿no? O bueno, pues léelo desde ahí, son unas 3 líneas arriba, está bien donde lo encontraste. Puesto que. Sin embargo, es indudable que todo aquel que considera seriamente que la oración es verdadera o falsa, atribuye al nombre de Odiseo una denotación, y no solamente un sentido, porque esa es la denotación del nombre a la que se le atribuye o debe predicar. El que no admita que el nombre tiene denotación tampoco puede atribuir ni negar el predicado, pero en este caso sería superfluo ir más allá y considerar la denotación del nombre. Podríamos contentarnos con el sentido
decimos no hay más allá del pensamiento. Hasta ahí ya vamos a parar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está argumentando Frege a favor de que las oraciones tienen denotación. Y fíjense, está siguiendo una estrategia paralela o similar a la que usó para demostrar que las oraciones tienen sentido y que este es el pensamiento que expresan, ¿no? Mediante sustituciones de términos. Por ejemplo, cuando nos dijo que las oraciones expresan un pensamiento y que este es el sentido, pues lo que hizo fue tomar términos que tuvieran distinto sentido e intercambiarlos en una oración y darse cuenta o decir, pues lo que está expresando la oración ya cambió cuando intercambia un término por el otro. Este de la estrella matutina y la estrella vespertina, ¿no? Los intercambian la oración, la estrella matutina es un cuerpo iluminado por el sol, lo cambiamos por la estrella vespertina, es un cuerpo iluminado por el sol, y la información que transmite la oración ya es otra. A pesar de que en ambas se esté hablando del mismo objeto. Y como Frege ya demostró, pues, que esas dos frases tienen sentido distinto, pero misma denotación, eso lo lleva a pensar que lo que está expresando o transmitiendo la oración, pues es su sentido, y que cuando intercambiamos palabras que tengan la misma denotación pero distinto sentido, el pensamiento que la oración expresa cambia. Y ahora va a ser algo similar para hablar de la denotación de la oración. Y la primera prueba que da es esta. De decir, por ejemplo, cuando una oración tiene una parte que no denota, sería de esperarse que toda la oración no denote nada. Y el ejemplo es este de Odiseo, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, si Odiseo es un ser mítico que no existió, cuando examinas esta oración de que Odiseo se encontraba, fue arrojado a las playas de Ítaca mientras se encontraba profundamente dormido, pues si el nombre no tiene denotación sería de esperarse que la oración tampoco. Y lo que dice Frege, esa oración no tiene valor de verdad. Pero bueno, entonces fíjense aquí lo que dice Frege, ¿no? Cuando en una oración, digamos del tipo sujeto predicado, si el sujeto es un término singular no denotativo, lo que se le esté predicando ese término singular no es una propiedad que se esté atribuyendo, o no expresa, mejor dicho, una propiedad que se esté atribuyendo a algo real. Entonces la oración se queda sin valor de verdad. Es como si dijéramos, por ejemplo, Odiseo medía 80 metros de altura. Por ejemplo, ¿no? Para que eso fuera verdadero, Odiseo tendría que haber existido y haber tenido esa estatura. Para que fuera falsa, Odiseo tendría que haber existido y tener otra estatura. Pero en ambos casos presuponemos que tiene que haber existido. ¿Y qué pasa si no existe? Pues la oración no es ni verdadera ni falsa. Se queda sin valor de verdad. Como dice Frege, no hay nadie a quien atribuirle el predicado. Y como no hay nadie, pues eso ya no puede tener un valor de verdad. No es verdadera ni falsa. Sería lo que dice que solamente sería el punto de la lógica libre. Sí, ese tipo de oraciones las estudia una lógica que se llama lógica libre. Que lo que se dice es que es libre de supuestos ontológicos. ¿Como cuáles? Como que existan las cosas de las que estás hablando. Bien. Entonces, fíjense, aquí está la primera prueba, pues, para Frege, de que las oraciones sí tienen denotación y ya es
claro que para él va a ser el valor de verdad. Porque dice, cuando una parte de la oración no tiene denotación, es de esperarse que toda la oración tampoco la tenga. ¿Y de qué carece la oración? Odiseo fue arrojado a las playas de Ítaca mientras se encontraba profundamente dormido, pues carece de valor de verdad. ¿Sí? Entonces, cuando una parte de la oración carece de denotación, toda la oración carece de valor de verdad. Y esa la podemos considerar como la primera prueba que da de que en efecto las oraciones tienen denotación y este es su valor veritativo. Es el primer argumento, digamos, que da sobre eso, ¿no? Y él ya no va a dar más argumentos sobre lo del sentido, nada más dio el primero, con eso le pareció suficiente. Pero con respecto a que las oraciones denotan y denotan valores de verdad, va a dar más argumentos. Este es el primero apenas, no es el único ni el último, ¿no? Desde más adelante va a decir que cuando solo nos interesa el sentido y no la denotación, en una oración, por ejemplo, puede ser en una obra literaria. Este es un poema, ¿no? Lo de Homero puede ser en un poema, en un cuento, en una película. Pues no nos interesa si los personajes de los que se está hablando ahí son de la vida real o no. Mientras tanto, estemos en el plano de apreciar eso como una obra de arte. Porque a veces hay, por ejemplo, películas o novelas que se ocupan de personajes históricos, ¿sí? Pero muchas veces les meten mucha crema a los tacos de cosas que están inventando, ¿no? Dentro de este tipo de novelas o de relatos, ¿no? Y si algo te lo presentan como una novela, pues es un poco excesivo exigirle al autor que sea verídico en todos los detalles, porque él no quiere producir una obra histórica, sino una obra literaria. Entonces está fuera de lugar la exigencia de rigor histórico, ¿no? A menos que quiera hacer una novela o digamos, una película muy realista sobre la vida de un personaje, en donde todo lo que se diga sí corresponda a la realidad, pero eso no siempre es así, ¿no? Y en personajes totalmente ficticios, pues está totalmente fuera de lugar eso, ¿no? Preguntar por la denotación, ¿sí? Cuando son personajes ya de origen creados en la pura ficción, con lugares, épocas, personajes de ese tipo, ¿no? Diría Frege, y nos conformamos con captar los pensamientos y no vamos más allá. No preguntamos por la verdad o la falsedad. Por eso dice Frege, el hecho de que nos ocupemos de la denotación de un componente de la oración indica que en general reconocemos y esperamos que la oración misma posea una denotación. Y dice Frege, ¿no? El pensamiento pierde valor para nosotros apenas advertimos que una de sus partes no denota. Por lo tanto, estamos justificados en no contentarnos con el sentido de una oración y en preguntar también por su denotación. Que ya nos dijo, pues, su valor de verdad. Preguntarnos por su valor de verdad sería preguntarnos por su denotación. Sí, lo que llama por ahí también una actitud científica, ¿no? Cuando adoptamos una actitud científica es cuando nos importa la denotación de las palabras y el valor veritativo de las oraciones. Cuando estamos en el goce estético, como dice Frege, pues esas cosas están fuera de lugar o tienen un valor secundario, ¿no? Más bien. Entonces, fíjense, aquí ya viene la conclusión. En el tercer párrafo de la página 11 ya viene la conclusión, en las dos primeras líneas. Dice Frege, en consecuencia, nos vemos llevados a aceptar el valor veritativo de una oración como su denotación. Ella lo dice con todas sus palabras, ¿no?
Y fíjense que uno podría, bueno, eso viene más adelante, lo que iba a decir, que es otro argumento, pero lo da un poco más adelante, luego lo vemos mejor. Sobre esto de que la denotación de la oración es su valor de verdad. Y que esto está muy relacionado con que los términos de la oración sean denotativos o no. Porque más adelante va a dar otra prueba. Aquí se fue sobre los nombres, lo que se llaman nombres vacuos, es decir, nombres sin denotación, ¿no? Cuando el nombre no denota, la oración no tiene valor de verdad. Cuando el nombre denota, la oración es verdadera o falsa. Y cuando nos interesa la denotación de los términos, es porque nos interesa la denotación de la oración, es decir, su valor de verdad. Cuando no nos interesa el valor de verdad, no nos interesa la denotación de los términos. Y esto ocurre cuando estamos en el plano del gozo estético de una obra literaria, por ejemplo, ¿no? O una obra poética. Sí, entonces él nos va a decir, pues, que va a hablar de lo verdadero y lo falso. Bueno, ahí dice, ¿no? En este párrafo, no hay otros valores veritativos aparte de estos. O sea, solo hay dos y son lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, en las lógicas de muchos valores de verdad, se habla hasta de infinitos valores de verdad hoy en día. O sea, no solo dos, sino infinitos, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede tener su reflejo en el lenguaje ordinario, porque en el lenguaje ordinario tenemos términos vagos, ¿sí? Decimos, por ejemplo, que alguien es totalmente calvo, o un poquito calvo, o medio calvo, o muy calvo, y eso ya te va dando gradaciones, ¿no? Cuando usamos esos predicados de esa manera, ¿no? Podemos decir un enunciado es medio verdadero, o es muy verdadero, o es poco verdadero. Y entonces se establece una escala entre el 0 y el 1, ¿sí? Que es una cantidad infinita de números la que hay allí. Y esa escala te da el 0, es lo falso, el 1 es lo verdadero, y tienes una cantidad infinita de grados ahí, de verdad. Y eso te puede servir para evaluar, pues, oraciones con términos vagos, por ejemplo, ¿no? Y esta cosa de los valores de verdad, así infinitos, se aplica muy bien a los términos vagos, por lo que yo les decía, ¿no? Intuitivamente uno puede decir alguien es muy calvo, totalmente calvo, casi calvo, o casi no es calvo. Y ahí estamos aplicando gradaciones en cuanto a la calvicie, ¿no? Pero esto se le puede trasladar a los valores de verdad, ¿no? Y se hacen estas escalas. También, sí. Sí, son términos muy vagos, ¿no? No tienen límites precisos de aplicación, que van más allá de esto que estamos viendo, ¿no? Entonces Frege nos dice que lo verdadero y lo falso son objetos. Y eso también suena muy raro. O sea, la primera rareza era decir que las oraciones aseverativas tienen denotación. La segunda rareza es que es un valor de verdad. Y luego empezar a decir que lo verdadero y lo falso son objetos. También eso está muy rarísimo en Frege. Fíjense cómo dice Frege en el último párrafo, ¿no? Cuando habla de lo verdadero o lo falso. Hasta los ponen aquí con mayúsculas. Dice Frege, estos dos objetos son reconocidos, aunque sea tácitamente, por todo aquel que juzga algo como verdadero.
inclusive por el escéptico. Uh-huh. Ahí nos está diciendo pues que son objetos. Ahora, esta idea de que lo verdadero y lo falso sean objetos, tenemos que entenderlo como que en todo caso no son objetos espaciotemporales. Es decir, no hay una cosa en algún lugar del universo que se llame lo verdadero y otra que se llame lo falso. Así como cuando decimos que los números existen, por ejemplo, no es que en algún lugar del universo espaciotemporal encontremos a los números, ¿verdad? Como si estuvieran en algún planeta. En todo caso son objetos que existen, pero no en el espacio y en el tiempo, como las ideas platónicas. Los que ya estudiaron un poco a Platón, recordarán que Platón decía que las ideas no existen en el tiempo y en el espacio, pero existen, en lo que él llamaba el topos uranos, que es una realidad suprasensible, no espaciotemporal, ¿no? Entonces, seguramente que lo verdadero y lo falso son, en la consideración de Frege, objetos abstractos, no concretos. Una parte de la lógica, lo verdadero y lo falso son objetos de la lógica. Son objetos, sí, para Frege sí. En la consideración de Frege serían objetos lógicos, ¿no? Porque él dice, cuando habla de la lógica, que la lógica se ocupa de las leyes del ser verdadero, o las leyes de la verdad. No de lo que es verdadero y lo que es falso. Más bien no de lo que, ¿cómo lo dice él? De lo que se considera como verdadero o falso, sino de lo que es lo verdadero, de lo que es verdadero o falso. Son las leyes de la verdad, ¿no? No de lo que se considera como verdadero, porque tú puedes considerar como verdaderas cosas que no son verdaderas, ¿no? Entonces él dice, la lógica se ocupa de las leyes del ser verdadero, o del ser verdad. Entonces yo creo que sí, Frege te dirá, lo verdadero y lo falso son los objetos primordiales de estudio de la lógica, porque la lógica estudia sus leyes. Así es, ¿no? Tendría que ver con una discusión bien interesante sobre cuál es el objeto de estudio de la lógica. Bueno, más que nada sobre la perspectiva de la ontología de la lógica. Si acaso es una mera manipulación de signos, claro. sería una perspectiva, o es un área de conocimiento que permite explorar sería una postura ante la lógica. ¿Cuál es su naturaleza respecto a los conocimientos humanos? Claro. Y es bien interesante porque ambas posturas tienen argumentos muy interesantes sobre el mismo conocimiento humano. Yo creo que ¿Frege qué? se adhiere a la perspectiva de que la lógica se puede descubrir. Claro. Es un área de conocimiento. Sí, también. No digamos sería estéril como algunos autores lo proponen. Sí, para él la lógica no es un manejo mero de signos, nada más vacío, ¿no? Sí, sí, lo que dices es correcto. Donde decía que la lógica se ocupa de objetos, cualquier cosa que se pueda significar, como tanto como las ciencias. Tiene sus objetos propios de estudio, Frege también diría eso. Y Gödel también se veía esa postura, pero hay algunos radicales que no esta idea de la lógica como un área de conocimiento humano. Sí, para Frege la lógica nos da conocimiento, las leyes de la lógica se descubren, nos inventan, y hay objetos lógicos para Frege también. Como vinculado con el platonismo. Claro, totalmente. Así es. Como en la idea de sentidos. Yo siempre pienso que yo, este artículo, pienso un poco en Platón.
Sí, pues es muy platónico Frege. En ese sentido, sí. Por ejemplo, cuando uno estudia lógica, ya ven que hacemos las tablitas de verdad, de la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional, el bicondicional, ¿no? Y digamos que lo que determina la tabla de verdad de cada conectiva es que la lógica captura uno de los sentidos de las palabras lógicas del lenguaje ordinario. Me detengo en una que es muy sencilla, que es la conjunción. Por ejemplo, cuando hacemos la conjunción de dos oraciones, por ejemplo, y decimos llueve y truena. ¿Sí? Y entendemos lo que afirma la oración. Lo que entendemos es que estamos haciendo la afirmación conjunta de lo que expresan ambas oraciones. Es decir, quien afirma que llueve y truena, está afirmando que llueve, pues sí. Está afirmando que truena, pues también. Y está afirmando la conjunción. Pues quien afirma que llueve y truena, afirma tres cosas. Primer conjunto, segundo conjunto y todo el compuesto, que es la conjunción, ¿no? Entonces, esa oración es verdadera cuando todo lo afirmado es el caso. ¿Y cuándo es el caso? Cuando los dos conjuntos son verdaderos. Y en cualquier otro caso es falsa. De ahí sale la tabla de la conjunción, ¿no? Y entonces decimos, pues, digamos, la tabla está determinado por porque la lógica captura ese sentido que tiene la I en el lenguaje ordinario. Por lo menos esta sería la visión de Frege, ¿no? Aunque claro, Frege no tenía todavía tablas de verdad, pero él fácilmente podría haber aceptado la tabla de las conectivas, pues porque él las formuló sin haber inventado las tablas mismas. Pero toda la información que nos dan las tablas pues ya está en su lógica. Entonces el sentido lógico de la I es un objeto lógico para Frege, ¿sí? Y es lo que determina la tabla de la conjunción. Ahí tenemos un objeto lógico. Lo verdadero y lo falso serían otros objetos lógicos también. Y digamos, el sentido que captura la lógica de cada conectiva es un objeto lógico. Para Frege. Esos son ejemplos de objetos lógicos. Y lo que hace Frege, pues, es dar las leyes lógicas bueno, él se ocupó en su conceptografía del condicional, ¿no? Nada más. Pero también nos mostró cómo traducir en términos de otras conectivas los condicionales. Entonces nos está dando las leyes lógicas, digamos, de esas palabras lógicas. Y las leyes que él mete en su lógica tienen contenido, pero el contenido es el de estas palabras lógicas. Por ejemplo, cuando decimos una tautología, ¿no? Decimos si llueve, entonces llueve, por ejemplo. O decimos llueve o no llueve, y tenemos otra tautología, ¿no? Esas son las verdades de la lógica, por lo menos de la lógica proposicional, ¿no? Las tautologías que nunca pueden ser falsas son las verdades propias de la lógica. ¿Y qué es lo que las determina como tautologías? El significado de las palabras lógicas que incluyen.
porque es irrelevante que tú digas llueve o no llueve. Podrías decir tengo hambre o no tengo hambre. Es de día o no es de día. Hoy es martes o no es martes. Y estás produciendo tautologías en donde en realidad el contenido de las dos oraciones que pones en disyunción es irrelevante, porque lo que determina que eso sea una tautología es el significado de la o y el no, y ese acomodo sintáctico en esta oración. Y esa es una cuestión, diría Frege, puramente lógica, ¿no? Toda la lógica se ocupa de eso. Bueno, entonces continuamos con esto un poco más, ¿no? Bueno, aquí viene otro argumento en la página 12. A ver, vamos a detenernos aquí un poquito para entender esta parte del texto, ¿no? Bueno, en el párrafo anterior Frege decía que lo verdadero y lo falso son objetos y que son los denotados de las oraciones aseverativas, o lo verdadero o lo falso. Y aquí plantea la posibilidad, dice Frege, que la relación entre el pensamiento y lo verdadero podría no ser la que él está proponiendo, que es la relación entre sentido y denotación, sino entre el sujeto y el predicado, dice él. Y por eso pone el ejemplo de la oración esta que pone de que el 5 es un número primo, ¿no? Desde aquí tenemos una oración de la forma sujeto-predicado. Su sujeto viene antes del verbo principal de la oración. Este es el verbo principal de toda la oración, ¿no? Entonces, toda la frase anterior es el sujeto gramatical de la oración. Y por cierto que toda la frase anterior en sí misma no es una oración, aunque incluye una. Incluye la oración 5 es un número primo. Esa oración está incrustada en el sujeto gramatical, pero todo el sujeto no se puede calificar como oración. Es una frase nominal y como tal se le puede hacer una predicación como esta. Y a las frases nominales pues las podemos predicar cosas. Por ejemplo, podríamos predicarle algo distinto, ¿no? El pensamiento de que 5 es un número primo es horrible. Es una predicación. Y así podríamos irle predicando 1000 cosas, lo cual demuestra que esto no es una oración, es una frase nominal susceptible de ser sujeto gramatical de una oración. Entonces dice Frege, bueno, si la relación entre el pensamiento y lo verdadero pudiera ser la que hay entre sujeto y predicado, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ni más ni menos, que tiene total sentido. Esto está bien escrito, la oración es gramatical, se entiende lo que quiere decir, y aquí estaríamos dando un ejemplo de lo que está diciendo Frege, ¿no? De que quizá la relación entre el pensamiento y lo verdadero no es la que hay entre el sentido y la denotación, sino la que hay entre sujeto y predicado. Y este es un buen ejemplo de lo que está diciendo Frege, y uno cuando ve el ejemplo está tentado a decir, pues sí, parece más bien que la relación entre el pensamiento y lo verdadero es la que hay entre el sujeto y el predicado y no entre el sentido y la denotación.
Acuérdense, por ejemplo, cuando Frege nos decía que el sentido de Aristóteles es el maestro de Alejandro Magno y el discípulo de Platón. Ahí tenemos una relación entre sentido y denotación. La denotación es Aristóteles mismo. Y el sentido vuelve a ser Aristóteles, pero bajo el modo de presentación de ser el maestro de Alejandro Magno y el discípulo de Platón. Ahí está la relación entre sentido y denotación. Pero fíjense lo que añade Frege, ¿no? Él desincrusta la oración y te pone la oración luego sencilla, ¿no? Sí. Ahora vamos a quitarle, nada más vamos a ponerle así 5. Bueno, fíjense lo que dice Frege, que estas dos oraciones expresan el mismo pensamiento, que no expresan pensamientos distintos, ¿no? Y dice que cuando uno emite asertivamente esta oración, siempre que aseveramos algo, la aseveración que hacemos lleva a la presuposición de que lo que decimos es verdad. Siempre. Así estemos mintiendo, ¿eh? Cuando uno miente, su aseveración lleva a la presuposición de verdad. Dice Frege, en la misma forma gramatical de la oración, ya vemos eso. Hay la pretensión de verdad. Por eso dice que ¿sí? Aseverar estas dos oraciones es aseverar el mismo pensamiento, porque aquí esto ya lleva a la presuposición de que lo que estamos diciendo es verdad. Y eso aquí está explicitado como un predicado. Y entonces toda oración aseverativa, cuando es emitida con fuerza aseverativa, o es decir, cuando es afirmada, lleva a la pretensión de verdad. Y la misma forma gramatical aseverativa tiene esas pretensiones de verdad. Entonces lo que está dando a entender Frege aquí es que este predicado no añade nada a esto. Aunque se puede predicar, ¿no? Es gramaticalmente correcto. Esa predicación se puede hacer, no viola ninguna regla gramatical, es inteligible y todo. Pero dice Frege, la segunda oración dice lo mismo que la primera, o afirma lo mismo en todo caso, expresa el mismo pensamiento. Entonces lo que nos está dando a entender es que cuando hacemos predicaciones de este tipo, usando lo verdadero, o es verdadero como predicado, no estamos añadiendo nada, en realidad, a una oración en donde no prediquemos la verdad, a una oración aseverativa en la que no prediquemos la verdad, no añadimos nada. Es como si fuera una especie de predicado superfluo, en ese sentido, ¿no? Sí. Ahí yo de acuerdo, no exactamente de acuerdo, pero hay un comentario también sobre la responsabilidad de una oración aseverativa. En el programa, como se dice, cuando un acto Claro, en escena. en un teatro, no hay fuerza. Así es. En ese sentido, la fuerza aseverativa sería determinada por el contexto de emisión. Correcto. Digamos, el compromiso que tiene emitido como aseveración. Sí. Sería un aspecto contextual. Contextual, sí, que depende del emisor de la oración. Sí. Aunque sea verdaderamente esa oración puede ser considerada. No tiene fuerza aseverativa. En bocas de un, ¿cómo se dice? Ninguna de las dos, ¿no?
si un actor emite alguna de las dos oraciones en una obra de teatro, por ahí dice Frege, no me acuerdo, creo que lo dice en el artículo del pensamiento, o aquí creo que también dice algo en ese sentido de que, sí, dice que el actor mismo es una especie de imagen de todo lo que representa, ¿no? Todo es ficticio, pues, ¿no? En una obra de teatro. Los asesinatos son ficticios, las aseveraciones son tan ficticias como los asesinatos, etcétera, ¿no? En una obra de teatro. Entonces, cualquier aseveración que haga un actor en el contexto de una obra de teatro es una aseveración ficticia, es parte de la obra. No son aseveraciones de a de veras, digamos, ¿no? No está aseverando de a de veras nada, está actuando. Y parte de su actuación es todos los diálogos, los parlamentos que emita. Sí, sí. Sí, cualquier afirmación dentro de una obra de teatro, aunque sea verdadera, carece de fuerza aseverativa real, porque todo es actuación. Los parlamentos son parte de la actuación. Entonces la fuerza aseverativa es fingida en una obra de teatro. En cambio, ya fuera de la obra de teatro, en un contexto de la vida real, si uno emite una oración aseverativa, pues siempre conlleva el compromiso con la verdad, de que lo que dices lo emites como verdadero o como si fuera verdadero, aunque no lo sea, ¿eh? ¿Sí? Como cuando uno miente, ¿no? Cuando uno miente, ese caso es interesante porque la oración que emites lleva fuerza aseverativa y estás comprometido con que lo que dices es verdadero, de tal manera que si te cachan en una mentira te puede ir mal, de distintas maneras, ¿no? Por el compromiso que hiciste hacia la verdad cuando aseveraste la oración. Entonces, por supuesto, ¿no? En un juicio legal una mentira te puede llevar a la cárcel. Así es, ¿no? Bueno, entonces lo que dice Frege, pues, es que en una obra de teatro ninguna de las dos oraciones realmente afirma nada. Son afirmaciones ficticias. Aunque fuera de ese contexto, digamos que las dos son verdaderas, ¿verdad? Fuera del contexto de la obra de teatro. Pero además dice Frege, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, en un contexto de la vida real, las dos afirman el mismo pensamiento. Entonces, ¿qué está añadiendo este predicado? Pues parece que nada que no esté aquí ya en la fuerza aseverativa. Y además por eso dice Frege, ¿no? El que digamos que algo es verdadero no lo hace verdadero. El que le prediquemos a un pensamiento la verdad, eso no hace que el pensamiento sea verdadero. Como cuando decimos, por ejemplo, 2 más 2 son 5, es verdadero. A él le estoy predicando la verdad y eso no lo hace verdadero, eso es falso. Entonces parece que lo que nos quiere dar a entender Frege es que la predicación de verdad, en oraciones de este tipo, no añade nada al contenido del pensamiento que ya se está expresando aquí. Entonces este es un predicado muy peculiar, que no añade nada al contenido de la oración, que no lo incluye, como este. Es como si de alguna manera Frege estuviera desacreditando el uso predicativo, ¿sí? Y diciendo, mire, eso no añade nada, ¿no? No añade nada al pensamiento. Se puede decir, es gramaticalmente correcto, pero no añade nada. Ni quita nada, ni añade nada, ¿no? Por el mero hecho de predicarle a esto la verdad, no lo hace verdadero. Y él pone el ejemplo del emitirle en labios de un actor, ¿no? Ni aunque sea emitir esta oración así, ni siquiera el predicarle la verdad la hace verdadera, porque la aseveración es ficticia. No tiene fuerza aseverativa, pues, ¿no? Y esto va encaminado a decir que
la relación entre el pensamiento y la verdad y lo verdadero no es la que hay entre sujeto y predicado. Porque por más que a un pensamiento le prediquemos la verdad, eso aún tiene que ser verificado a ver si es cierto o no. Como cuando decimos, es verdad que 2 más 2 son 5. El mero hecho de que yo le predique la verdad no lo hace verdadero. Yo tengo que verificar y cuando verifico digo, pues no, eso no es verdadero, eso es falso. Por más que le haya predicado la verdad a ese pensamiento, ¿no? Entonces la predicación de verdad ni añade ni quita nada, pues lo que creo que nos está queriendo decir aquí Frey. A ver, vamos a continuar, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto lo ve como un argumento para demostrar que en efecto los valores de verdad son objetos. Y en todo caso no son propiedades. Con una propiedad es expresada por una expresión predicativa, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la luna es redonda, ahí el predicado gramatical es redonda, diría Frege, tiene como denotación una propiedad, la propiedad de la redondez, no un objeto. Entonces los predicados, digamos gramaticales, denotan propiedades, no denotan objetos. Los nombres propios, dice Frege, denotan objetos y no propiedades. Entonces, cuando unimos un sujeto a un predicado, dice Frege, nos estamos moviendo al nivel del pensamiento. Y lo que alcanzamos es un pensamiento. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, el pensamiento de que el 5 es un número primo es verdadero, solo nos estamos moviendo al nivel del pensamiento. Y por el mero hecho de predicarle que es verdadero, eso no lo hace verdadero. Pero eso pasa con cualquier predicado. Por ejemplo, si decimos Juan es mexicano, el mero hecho de que le prediquemos a Juan esa nacionalidad no lo hace mexicano. Esto tiene que ser verificado todavía. Porque diría Frege, cuando tú dices Juan es mexicano, te estás moviendo solo al nivel del pensamiento. Estás uniendo un sujeto a un predicado. Y de ahí nos sale la implicación de que por el mero hecho de que lo pudiste hacer, eso es verdadero. Eso todavía tiene que ser sujeto a verificación, a ver si es verdad o no. Y lo mismo pasa con el predicado es verdadero, ¿no? El mero hecho de predicarle un pensamiento que es verdadero no lo hace, por ese mero hecho no lo hace verdadero. Así como por el mero hecho de predicarle a Juan que es mexicano, eso no lo hace mexicano. Todo eso tiene que ser verificado. Entonces lo que nos quiere decir Frege es, pues, si lo verdadero fuera más bien si la verdad se predicara de los pensamientos y eso fuera lo que los hace verdaderos, eso no podría ser así, ¿no? Cuando unimos, dice Frege, ¿no? un sujeto y un predicado, siempre nos estamos moviendo solo al nivel del pensamiento.
y no pasamos hacia el valor veritativo por el mero hecho de unir un sujeto a un predicado, ¿no? Y eso sería en ningún caso, ¿no? No solo con el predicado es verdadero, con cualquier predicado sucedería eso, ¿no? Unimos un sujeto a un predicado y eso no lo hace que en realidad ese predicado le sea aplicable al sujeto, a menos que la oración sea verdadera. Si la oración es falsa, eso no sucede. Si es verdadera, sí sucede. Y eso pasa con la verdad como usada como predicado, o con la predicación de verdad. Pasa lo mismo que con cualquier otro predicado, ¿no? La mera predicación de la verdad no hace algo verdadero. Es lo que trata de decir Frege aquí cuando dice, siempre nos movemos al nivel del pensamiento cuando unimos un sujeto y un predicado. Y eso por sí mismo no nos lleva a la verdad o a la falsedad de lo que se dice. Dice Frege, nos movemos siempre en el mismo nivel y nunca avanzamos de un nivel al siguiente. Y su conclusión es esta, ¿no? Un valor veritativo no puede ser parte de un pensamiento, como no puede serlo el sol, porque no es un sentido, sino un objeto. Entonces, fíjense, en este argumento hay dos cosas importantes que dice Frege, ¿no? Por un lado, que la predicación de verdad no añade nada al pensamiento expresado por la oración. En ese sentido es como un predicado vacío, es lo que nos está dando a entender, ¿no? O sea, eso se puede usar en el lenguaje ordinario, es gramaticalmente correcto, pero parece que es un predicado vacuo, porque no le añade nada a la oración de arriba a la de abajo, en cuanto a lo que está expresando, ¿no? Y por otro lado, dice Frege, ¿no? Esa es una cosa que dice. Y la segunda dices que cuando unimos sujeto y predicado, siempre nos estamos moviendo solo en el nivel del pensamiento, y eso no implica pasar a lo verdadero o lo falso en automático. Y eso no solo sucede con la predicación de verdad, sucedería con cualquier predicación, ¿no? ¿Sí? Como cuando decimos Juan es mexicano, por el mero hecho de unir sujeto a predicado no es verdad, eso no es necesariamente verdadero, ¿no? Eso no lo hace verdadero. Porque estamos simplemente moviéndonos en el nivel del pensamiento, dice Frege, ¿no? Cuando unimos sujetos a predicados. Eso todavía necesita ser verificado. Y eso pasa con cualquier predicado, incluido el predicado de verdad. No por el mero hecho de predicarle verdad a un pensamiento, lo hacemos por ese solo hecho verdadero, o ni siquiera falso, ¿no? Eso todavía tiene que ser comprobado. Sí. Sí, da mucho que pensar, ¿eh? Este párrafo. Por ejemplo, lo que dice Frege es muy interesante, ¿no? Te dice, la oración de arriba no le añade nada a la de abajo en cuanto a lo que está expresando, ¿no? Entonces te está dando a entender es que, pues sí hay los usos predicativos del término verdad, pero la pretensión de verdad no está en el predicado es verdadero, sino en la fuerza aseverativa de la oración. Ahí es donde está la pretensión de verdad, ¿no? De la oración. Y el mero hecho de predicar verdad a un sujeto, ni lo hace verdadero ni lo hace falso. Lo que lo hace verdadero o falso es la fuerza aseverativa. Y esa en realidad la del hablante, no, eso nunca lo dice Frege, ¿no? Él ve que la fuerza aseverativa está en la oración, en la forma gramatical de la oración aseverativa. Pero cuando él da este ejemplo y dice, bueno, en labios de un actor, ninguna de las dos oraciones expresa unas aseveraciones, porque son aseveraciones ficticias, carecen de fuerza aseverativa. Entonces sí tiene que ver el contexto, como decía Samuel. Si el contexto es una obra de teatro, ninguna aseveración es real. Si el contexto es la vida real, todas las aseveraciones tienen fuerza aseverativa, ya sea que son verdaderas o falsas.
mentiras o verdades, ¿no? Todas llevan fuerza aseverativa, ¿no? En la vida ordinaria. Así es, ¿no? Y esta parte sí se entiende en la lectura estándar de Frege. Lo que estoy diciendo, yo supongo que sí, ¿eh? Sí, yo no, de todo lo que leí nunca me encontré con que alguien analizara este párrafo en particular para desglosarlo a fondo, ¿no? Pero supongo que es la manera, pues, para mí sí sería la manera en la que se debe entender esto, ¿no? Yo supongo que es lo que Frege quiso decir también, ¿no? Aquí. Yo creo que Frege lo que pues dices, lo que está diciendo aquí es que la verdad y la falsedad, en otras palabras, no son propiedades de los pensamientos, ¿no? Son las denotaciones de los pensamientos, lo que denotan. No son propiedades que los pensamientos tengan, ¿no? Y como para él en la ontología o todo es objeto o es propiedad, bueno, o todo es, dicho en términos más generales, función o concepto o objeto, ¿no? En su ontología todo se divide en función o concepto, función u objeto, ¿no? Entonces, si la verdad fuera un predicado, sería una función. Pero si no es función, la única que le queda es ser objeto. Eso sí. Si lo ves a nivel de la expresión lingüística, es lo que sucede ya a nivel del lenguaje, ¿no? Las expresiones saturadas nombran objetos. Las expresiones no saturadas nombran funciones. Un tipo específico de función son las propiedades. Y aquí el predicado es verdadero, estaría funcionando como manera de nombrar una propiedad. ¿De qué? De un pensamiento, como en el primer ejemplo. Diríamos lo verdadero, en todo caso, lo verdadero y lo falso serían propiedades de los pensamientos. Pero aquí, pues lo que argumenta Frege es que no. Que no lo son. Digamos, tenemos que ir de un nivel al otro, ¿no? Cuando queremos darnos cuenta si realmente un pensamiento es verdadero o no, dice Frege, tenemos que ir al nivel ya de la denotación, ¿no? No nos podemos quedar con el puro pensamiento. Hay que salir del pensamiento e ir a la realidad a verificar, por así decirlo. Bien, ¿qué horas son? Nos quedan 15 minutos. Sí, este es un argumento muy curioso, de Frege, ¿no? Se ve, por ejemplo, cuando pensamos en este caso, ¿no? Decimos, por ejemplo, la luna es redonda. Ahí estamos, a nivel de pensamiento, uniendo un sujeto con un predicado. Digamos, al objeto luna, a nivel de pensamiento, ¿no?
Le estamos atribuyendo la propiedad de la redondez. Y eso debe ser verificado. El mero hecho de que podamos hacer la predicación de verdad, de redondez a la luna, no hace verdadero el pensamiento. ¿Sí? Eso debe ser verificado. Es lo que llama Frege el juzgar, ¿no? Hay que juzgar si eso es verdadero o falso. Entonces, siempre que unimos un sujeto a un predicado, el mero hecho de que el predicado le convenga al sujeto, en el sentido de que dé como resultado una oración gramatical a nivel de oración y un pensamiento completo a nivel de pensamiento, ese mero hecho no hace que ese pensamiento sea verdadero ni que sea falso. Ahí estamos a nivel de pensamiento nada más, ¿no? Entonces lo que él está diciendo aquí es que cuando agarramos, por ejemplo, como sujeto, ¿no?, el pensamiento de que 5 es un número primo, ¿no?, y hacemos la predicación de verdad, pasa lo mismo que cuando decimos la luna es redonda, ¿no? Por el mero hecho de predicarle redondez a la luna, o atribuyéndole esa propiedad a la luna, ese mero hecho no hace que ese pensamiento sea verdadero. Eso tiene que ser comprobado todavía. Y lo mismo pasaría aquí, ¿no? El mero hecho de que tomemos el pensamiento de que 5 es un número primo como sujeto y hagamos la predicación de que eso tiene la propiedad de ser verdadero, eso solo no lo hace verdadero. Eso tiene que ser comprobado, en ese caso por las matemáticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que llama Frege el avance del sentido a la denotación, o es lo que hace el juzgar, ¿no? Una vez que se hace una predicación, hay que juzgar sobre la verdad o falsedad de eso. Y eso implica avanzar, salir, digamos, del puro pensamiento y avanzar hacia la denotación. Pero, ¿qué postura sigue Frege? En el pensamiento se trata la verdad como correspondencia. Como correspondencia, sí. ¿Qué es lo que él consideraría que es una oración verdadera? Oh. Bueno, él dice que... Porque son lo que estoy diciendo ahorita estarían sustituyendo la idea de verdad. Bueno, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en una oración aseverativa, es que eso ya toca el próximo tema del texto, ¿no? Es lo del juzgar, ¿no? Digamos, tú tienes que comprobar, por ejemplo, en oraciones de tipo empírico, ¿no? ¿Sí? Comprobar su verdad. Y eso es lo que llama Frege el avance del sentido a la denotación, ¿sí? Por eso puede implicar o no la teoría de verdad por correspondencia. Y una manera de ver ese avance del sentido a la denotación puede decirse que es pues por correspondencia del pensamiento que expresa la oración con un hecho, ¿no?, extralingüístico. Pero, como tú bien dices, Frege en otro artículo, muy tardío, que es el del pensamiento, rechaza la teoría de la verdad por correspondencia. Entonces, lo que él entendería como el avance del sentido a la denotación no es eso. Lo que dice Frege en ese mismo artículo del pensamiento, que es un hecho, él define hecho como un pensamiento que es verdadero. Para él eso es un hecho. Un pensamiento que es verdadero, ¿no? No dice que sea algo, digamos, ¿cómo decirlo?, que esté más allá del pensamiento mismo, ¿no? Bueno, la verdad sí está más allá del pensamiento mismo, ¿no? Eso sí, ¿no? Lo verdadero no es un pensamiento. Dice Frege, aquí dice que es un objeto, ¿no? En ese otro artículo ya no se compromete con que sea un objeto, ¿no? Aquí sí lo dice claramente, pero en ese artículo ya no se mete en el tema, no lo toca, ¿no?
Él reconoce en ese artículo que hay los usos predicativos del término verdadero. Y dice que pues son usos que están en el lenguaje ordinario. Y dice que si la verdad es un predicado o no, o expresa o es una propiedad o no, es algo que hay que investigar más, de hecho, pero ya no vuelve a tocar el tema en el artículo, ¿no? Y dice algo así como que provisionalmente voy a hablar de la verdad o usarlo como predicado mientras encuentro algo mejor, pero ya nunca vuelve a tocar el tema en ese artículo. Entonces uno se queda en ascuas y no sabe si él mismo suscribe lo que está diciendo en este artículo o ya no. Lo deja como un problema abierto, como un cabo suelto, queda en ese artículo, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos empatar lo que dice ahí con esto que dice aquí, ¿no? Y ver una lectura no correspondentista de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, en un pensamiento, como dice Frege, tú puedes unir un sujeto con un predicado. ¿Sí? Por ejemplo, a un objeto le atribuyes una propiedad. ¿Sí? Y dices, por ejemplo, cosas como que la luna es redonda. Ahora, lo que yo les decía es que el mero hecho de la predicación no hace a la oración, a ese pensamiento ya completo, verdadero. El pensamiento de que la luna es redonda, ¿no? El mero hecho de predicarle la verdad no lo hace verdadero. Yo les decía, hay que comprobarlo en la realidad. Y hay que hacer pruebas empíricas. Ahora, por ejemplo, una prueba empírica puede ser la percepción sensorial. ¿Sí? Tú te asomas y ves la luna redonda. Entonces, tus impresiones sensoriales, que son totalmente subjetivas, te están llevando a decir, pues creo que es verdad que la luna es redonda porque así es como la veo, o como la vemos, ¿no? No solo nosotros, sino otras personas, ¿no? Ese es un tipo, digamos, de comprobación que se puede hacer, ¿no? De comprobar la verdad de un pensamiento. También se podría decir, profesor, el cielo es azul, y salir de observarlo y percibir que es azul, aunque en realidad solo es una capa, ¿no? Porque no es azul, porque la misma percepción es limitada y no podemos observar más allá de las capas. Sí, ahora yo creo que para Frege la base última de la comprobación de las oraciones empíricas es como dicen los empiristas, es la experiencia sensorial, ¿no? De lo empírico, digamos, ¿no? Y la experiencia sensorial es subjetiva, pero lo que estás comprobando es la verdad de un pensamiento y el pensamiento es objetivo. Entonces, algo objetivo lo compruebas, en el caso de verdades empíricas, mediante algo subjetivo como las impresiones sensoriales. Ahora, si la verdad es matemática, como cuando dices 5 es un número primo, eso no lo compruebas con impresiones sensoriales. Tienes que dar una demostración matemática de afirmaciones como esa. Esas ya no son empíricas, ¿no? Y lo que Frege quería demostrar es que la comprobación última de las afirmaciones aritméticas las da la lógica. Ni siquiera es la matemática misma, no es la lógica. El fondo último de verdad de la aritmética no te la da la aritmética misma, sino la lógica. Pero en el hecho de la verdad empírica, de las afirmaciones empíricas, ¿qué es lo que hace que el pensamiento de que la luna es redonda sea verdadero? Pues en el fondo sería nuestra experiencia sensorial, ¿no? ¿A través de qué? Pues de observaciones, de mandar cohetes a la luna, qué sé yo, ¿no? De ver la sombra que la luna proyecta en la Tierra cuando hay eclipses.
¿no? Por ejemplo, estas comprobaciones que hacían en la antigüedad, ¿no? De decir, una comprobación de que la luna era redonda era que cuando un barco se iba alejando de ti, gradualmente iba desapareciendo en el horizonte hasta que ya nada más veías el último mástil y acababa por desaparecer, ¿no? Y decían, ¿por qué vemos así las cosas, no? Es decir, no lo vamos viendo que cada vez se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita hasta que desaparezca, sino que va desapareciendo del horizonte gradualmente, ¿no? Es como si se fuera hundiendo en el horizonte, ¿no? Hasta que ya nada más queda el mástil y ¡pum!, acaba por desaparecer, ¿no? Y decían, esa es una comprobación de que la Tierra es redonda. O sea, con experimentos y cosas de este tipo, pues, o ya hoy en día es pues hasta viajes espaciales, ¿no? Ya circunnavegamos la Luna y todo eso, ¿no? Con cohetes. Son las comprobaciones, pero en última instancia, pues son nuestras percepciones sensoriales, ¿no? Auxiliadas con experimentos y con reflexión y todo eso, ¿no? Pero la base última es empírica, como dirían los empiristas. Nada más que Frege no es empirista. Para la verdad empírica sí, pero para la verdad matemática él no es empirista, ¿no? Los empiristas radicales dirían que las verdades matemáticas también son empíricas y tienen su base última en la experiencia, y Frege diría, no, eso no es cierto, ¿no? La verdad matemática es en el fondo verdad lógica, y eso nos las da el pensamiento puro. La comprobación es la demostración lógica, ¿no? En el fondo, de este tipo de verdades, ¿no? Entonces, él rechaza en efecto la verdad por correspondencia, ¿no? Y yo pienso que él explicaría estas cosas de esa manera. Profesor, ¿podría haber también confusión en que el proceso de llegar el proceso de juicio, pues implica que nosotros actualizamos lo que tenemos por verdadero, ¿no? Porque en el pensamiento la verdad pues, es la verdad de uno y para siempre, ¿no? Sí. Y más bien nosotros somos los que actualizamos nuestras creencias sobre lo que es verdadero, quizás por algo también. Sí, bueno, para Frege un pensamiento es verdadero con independencia de que nos demos cuenta o no. Y la verdad es de un pensamiento es eterna. Acuérdate de todo lo que vimos el semestre pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es lo que tú dices de que nos estamos como actualizando, ¿no? Cuando juzgamos, nosotros captamos la verdad de los pensamientos con los procedimientos de verificación o de comprobación que tenemos a la mano, ¿no? Que puede ser la experiencia y el razonamiento. Así verificamos la verdad de los pensamientos, pero ¿qué es un hecho para Frege, ¿no? No es una cosa que esté absolutamente, digamos, divorciada del lenguaje, porque para nosotros captamos los pensamientos a partir del lenguaje, los seres humanos, ¿no? Captamos los pensamientos gracias a que tenemos un lenguaje, y gracias a que los captamos vía el lenguaje, los podemos comprobar para ver si son verdaderos o falsos. Pero, por ejemplo, que la luna sea redonda, lo comprobamos pues, con base en la experiencia, y la experiencia es subjetiva. Claro, se puede auxiliar de 1000 cosas, ¿no? Incluso de teorías científicas y demás para comprobar la verdad, ¿no? Pero para Frege no es que los hechos sean entidades que estén más allá del pensamiento mismo, ¿no? Los hechos son pensamientos verdaderos que la mente capta y posteriormente comprueba cuando juzga si algo es verdadero o falso. Entonces esto está totalmente de acuerdo con el rechazo de Frege a la verdad por correspondencia, ¿no? ¿Sí? No hay hechos objetivos en el sentido de entidades que vayan más allá del pensamiento mismo humano, ¿no? Lo que está más allá del pensamiento mismo humano es lo verdadero, en este artículo, ¿no? Y lo falso. Esos sí son objetos que están más allá de la mente humana, ¿no? Es decir, que existen,
por sí mismos, como objetos, con total independencia de nosotros. Bueno, los pensamientos también, ¿no? Pero nosotros los aprendemos por el lenguaje. Gracias a que tenemos lenguaje, esas entidades objetivas que están más allá de nosotros las podemos aprender, y una vez que las aprendemos las podemos juzgar como verdaderas o falsas, esas entidades, y cuando son verdaderas esos son los hechos para Frege, ¿no? Es lo que decía de la página, ¿no? Para mí funciona una mera aprehensión de un pensamiento en el conocimiento de su verdad. Sí, eso es lo del juicio, justamente, ¿no? Eso ya lo vamos a ver la sesión que entra.